Ok, eso es como la diferencia. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con el método remove? Def remove. Si se acuerdan de remove, remove lo que hace es como buscar un elemento en específico. Entonces recibimos la lista y el elemento que queremos eliminar. Entonces igual hacemos como una lista nueva. Hicimos por ejemplo, número en lista. Y yo digo que si el número es diferente al elemento que yo quiero o que yo estoy buscando, que yo quiero eliminar, entonces hágame lo siguiente. Le digo lista nueva punto append. O sea, le digo que me lo agrego. Que me lo agregue si y solo si el elemento es diferente al que yo estoy buscando. Así yo me aseguro de eliminar ese. Entonces este remove elimina todas las apariciones del elemento en la lista. Entonces voy a darle aquí return lista nueva. Aquí probemos cómo funciona. Ok, yo voy a decir lista punto remove. Bueno, en este caso no. Lista igual a 1, 2, 3, 4. Y le digo remove lista y que me elimine el 3, por ejemplo. Si yo lo corro, ya el 3 no aparece. Pero si yo agrego más 3, ahí agregamos más 3 y lo ejecuto, ahí me elimina todas las apariciones del 3. Ok, también podríamos limitarlo, podríamos decir si quiero eliminar solo la primera. Podríamos poner aquí tal vez un atributo que se llame first, o bueno, primero, o cómo sería, digámosle primera, de primera aparición, digámosle que falso. Ok, y vamos a contar aquí las apariciones. Apariciones. Ok, en 0. Entonces yo digo que si mi elemento es diferente, lo agrego. Si no, yo voy a decir apariciones más igual 1, ya que encontré una aparición. Y aquí es donde digo, ok, aquí ya lo ignora, en este caso. Entonces yo voy a decir que haga esto. Vamos a correrlo nada más una vez para ver algo. Ok, si yo lo hago así, no pasa nada. Entonces, ok, ahora ¿cómo hago yo para que también cuente este? Yo le voy a decir, ok, si mi número es diferente del elemento y, o que apariciones sea mayor que 1 para cualquiera de los dos casos, entonces que lo agregue. Ok, entonces en el caso de este, ven que me lo agregó. Ok, ya aquí estoy agregando ahora sí, solo elimina la primera aparición, pero todavía tengo que asegurarme de que lo haga solo cuando primera aparición esté en verdadero. Ok, entonces haga esto si se cumple esto y a la vez primera aparición. Ok, vean que aquí no tengo que comparar con true, verdad, eso lo habíamos hablado, que como ya es un valor booleano, entonces no es necesario compararlo. Entonces, recapitulando, le digo que si mi número es diferente de 0, diferente del elemento que yo busco, agréguelo a la lista. O que apariciones sea mayor que 1 siempre y cuando yo esté queriendo eliminar solo la primera aparición. Ok, entonces ponemos otra vez el código. Ok, ahí me eliminó otra vez todos los 3. Entonces voy a decirle true para primera aparición. Y ahora sí, solo me eliminó la primera aparición de 3. Ok, ¿quedó claro o más o menos? Aquí me faltó mayor igual. Esto es mayor igual. Ya estoy viendo que eliminó un 3 de más. Ok, ¿quedó claro o alguna pregunta? Ok, esa es como la idea de remove. Ok, nada más como para ir tomando como conceptos de listas. Ok, vamos a ver. Tal vez ahora podamos hacer algo diferente.
me acuerdo que hace poquito, en estos días, esta semana, había gente que me preguntaba cómo, por ejemplo, hacer una lista de números primos. Ok. Entonces, o que imprima solo los números que sean primos en un rango. Si ustedes se acuerdan, yo les había dicho como que tratáramos de dividir el problema un poco. Creo que se los dije y si no, se los estoy diciendo. Siempre hay que tratar de dividir el problema todo lo que podamos. Por ejemplo, si tengo que hacer una lista de primos, ok, tareas. Una función que me diga si un número es primo y no. Y otra función que se encargue de el rango. Entonces vamos a hacer eso. Yo digo como def es primo. Ya habíamos hecho una función de estas. Hagámosla con for esta vez. Ok, yo digo for deep en range de 2. Ok, voy a empezar a dividir desde 2 hasta 1 antes del número. Ok, entonces yo digo si mi número es divisible por el divisor, esto es lo que me dice, ¿verdad? Si número módulo divisor es igual a 0, o sea que puedo dividirlo, entonces retorne falso, ya que no se cumple. Y si no, retorne verdadero. Ok, ya tengo esa función que me dice si un número es primo o no. Ok, probémoslo aquí, tal vez podemos decir es primo, no sé, 100. Ok, me dice falso. 7 si es primo. 11 si es primo. Ok, ahí vemos solo unos cuantos casos. Ahora, digamos def, por ejemplo, obtener lista primos. Ok, entonces definamos un rango, un inicio en 0 o tal vez en 1 y un fin en 100, por ejemplo. Aquí falta un caso particular que si el número es menor que 0, entonces retorne falso. Ok, todos los números menor que 2 retorne falso, ya que 1 no es primo, 0 no es primo y los negativos no son primos. Ok, entonces obtener lista primos. Empezamos en 1, digamos hasta fin que es 100 y la lista primos. Ok, la lista primos vacía. Y yo voy a decir for num en el rango desde inicio hasta fin más 1 para también tomar en cuenta fin. Si es primo el número, entonces haga lista primos punto append. Ok, y ahí ya lo voy a agregar. Y simplemente al final retorno mi lista de primos. Ok, ahora, bueno, llamamos a obtener lista primos y me va a dar todos los números primos entre 1 y 100. Si yo lo llamo ahí, dice append, append, no me faltó, lo escribí a la par. Ok, ahora sí, y ahí está mi lista de primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, hasta el 97. Ok, digamos, la idea es como ir dividiendo los problemas para que la función no quede muy grande o sea un poquito difícil de trabajar. Y además que vean, ahora tenemos una función es primo que podemos reciclar para otras cosas. Por ejemplo, si tuviéramos que generar una llave de encriptación, normalmente se hace con números primos. Podríamos generar números aleatorios y verificar si el número es primo. Y por ejemplo, esa puede ser nuestra llave de encriptación. Ese es un ejemplo. Pero ya tengo una función total y completamente aparte que puedo copiar y pegar y seguir usando. Lo cual es diferente si yo lo hubiera tenido aquí junto, porque va a estar como amarrado a este problema. Ok, pero aquí ya lo independizamos un poco. Esa es como la idea, separar problemas y poder reutilizar después el código que ya escribimos. De hecho, esta ya la había escrito, si se acuerdan. Solo que creo que fue con while. Entonces aquí hay una variante con for. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo harían para sumar dos listas? Pero no sumar de que se unan, sino sumar elemento con elemento. Ok, llamémoslo sumar vectores tal vez, que es como un poquito más parecido. Entonces recibo una lista 1 y una lista 2. Ok, y solo puedo sumarlos si son iguales. Si el tamaño de la lista, si los tamaños de la lista son iguales. Ok, esa es la condición para sumarlos. Ok, si son iguales, voy a hacer algo.
a poner aquí algo más. Y si no, voy a retornar un error. Tenemos dos formas de retornar un error. Puedo decirle aquí como error. Si yo hago esto, voy a ejecutarlo. Si yo lo hago de esta forma, si yo llamo sumar vector y paso una lista de un tamaño 1, 2, 3 y una lista de un tamaño diferente, más grande, por ejemplo, me tira error. Hay una forma que es la que usa Python, que es usar Rise. Ok, Rise me levanta un error de esos feos que nos salen cuando estamos programando. Ok, entonces yo por ejemplo aquí le digo un error de valor y le digo las listas deben ser del mismo tamaño, por ejemplo. Voy a ponerle largo para no usar line. Largo. Ok, entonces cuando yo lo ejecuto, vean que ahora me sale un error de estos feos que nos sale siempre. Ok, y me dice las listas de... Ok, esa es una forma de hacerlo. A mí me gusta esta forma porque no sé, más bonito que el otro. Aquí como que tiene el programa de una vez porque es un error de algo que no puedo continuar el resultado. ¿Y qué pasa si yo retorno error y simplemente digo como ok, suma es igual a esto? Si yo retorno error, voy a ponerle aquí un comentario. Si yo retornara de una vez error, ¿qué pasa si yo guardo la suma y asumo que no pasó nada malo? Y digo ahora, por ejemplo, suma.append, como agregándole un nuevo elemento al final. Esto me va a tirar un error. Ok. Ups, no volví a correr esta. Este me va a tirar un error. Pero me va a tirar un error que no voy a entender. Me dice que string no tiene el atributo append. Y uno dice, bueno, qué raro, si yo estoy devolviendo, digamos, una lista con la suma. Ok, y eso pasa porque el error, bueno, porque me está devolviendo este error que es un string. Mientras que si yo, por ejemplo, uso rise value error, me va a levantar un error y me va a tener la ejecución de una vez. Me va a levantar un error y me va a tener la ejecución de una vez. Me dice que las listas deben ser del mismo largo. Y digo, ah, ok, sí, tiene razón. Fue algo que no validé antes. Y es algo que podemos manejar con un tema que es el try y el except. El try y el except me ayudan a evitar errores. Vamos a escribir aquí, except. En este caso, yo lo que digo es como, ok, intente hacer esto. A menos, o sea, excepto que ocurra un error. ¿Cuál es ese error? Este que nos tira aquí, normalmente Python. Ok, si ocurre eso, podemos manejarlo y puede decir, no se pueden sumar, una cosa así. Ok, yo aquí puedo poner un mensaje para la persona. Ok, no se pueden sumar porque está ocurriendo este error de valor. A diferencia de este, aquí voy a retornar nada más una lista vacía, nada más como para evitar el temita del append. Ok, por ejemplo ahí no ocurrió ningún error. Yo puedo imprimir ahora la suma, tal vez. Aquí print suma. Ok. Y ya agrego el 1, ya que haya devuelto una lista vacía. A mí me gusta más esta forma porque puedo como manejarlo más yo personalmente. Porque si no me va a salir el otro error que me va a decir que append no pertenece a un tipo string. Entonces a mí me gusta más esta forma. Ahí ustedes pueden usar la que les gusta más. Entonces, ¿cómo hacemos la suma? Voy a enseñarles otra nueva cosa que podemos hacer. Nosotros podríamos decir for i in range del len de la lista, ya que las dos listas tienen el mismo tamaño, no importa cuál recorramos, ok, siempre va a ser el mismo tamaño. Y yo puedo decir entonces, vamos a llamar aquí suma igual a una lista vacía y digo suma.append lista 1 en la posición i más la lista 2 en la posición i. Ok, como son del mismo tamaño, en las posiciones y en las posiciones son las mismas. Ok, siempre va a ser como 0 y 0, 1 y 1, 2 y 2, etc. Y no va a tener problema de que si esta es más grande, entonces el índice llega un poco más lejos. Y esta me va a decir que por ejemplo no puedo sumarlo porque el índice se salía del rango, o al revés, si pasara que la otra es más grande. Y ya al final retorno la suma. Ups. Vamos a ver. Y listo. Voy a ejecutarlo. Ok, en este caso 1 más 1, 2, 2 más 2, 4 y 3 más 3, 6. Y el 1 que le hice aquí en este append suma.
Ok, ahí ya lo sumé como uno por uno. Esta es una forma de hacerlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de explicarle el otro método? Ok, hay otro método que me permite recorrer las dos listas a la vez. Y que es muy interesante, entonces vamos a verlo. Yo puedo decir for, ok, voy a decir num1, num2. In-zip de lista 1, lista 2. Ya les voy a explicar qué hace zip. Y voy a decir suma.append num1, num2. Perdón, num1 más num2. Ok, ahí los estoy sumando y los agrego de una vez, igual que hacia arriba. Voy a probarlo antes de explicarlo. Ven, ahí me da el mismo resultado, no hubo ningún problema. Ok, zip lo que hace es lo siguiente. Si yo tengo, ok, yo lo estoy diciendo como zip. Vamos a poner aquí un comentario. Voy a ponerlo arriba mejor para que quede más claro. Ok, yo digo zip de lista 1, lista 2. Ok, en este caso, lista 1 es 1, 2, 3. Aquí voy a cambiarlo tal vez 3, 2, 1. Zip de esta con 3, 2, 1, por ejemplo. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es lo siguiente. Los va a emparejar este con este. Creo que no me va a servir para que quede como más claro. Voy a poner esa lista. Solo para efectos didácticos. Ok, me va a decir, ok, empareje este con este. Ok, entonces me va a devolver 1,4. Me va a volver como una mini tupla ahí para que yo lo pueda usar. Luego empareja 2 con 5. Entonces 2,5. Luego empareja 3 con 6. Entonces ahí me crea como 3 con 6. Entonces yo al final lo que empiezo a recorrer es este y este. Entonces en la primera iteración voy a tener aquí un 1 y aquí un 4. En la segunda iteración aquí un 2 y aquí un 5. Y en la siguiente iteración un 3 y un 6. Y eso es lo que va a ir sumando. Vamos a probarlo para que lo vean otra vez. Ahí está. Dijimos un 1 y un 4 me va a dar 5. Un 2 y un 5 me va a dar 7. Y un 3 y un 6 me va a dar 9. Y el 1 ya la append de aquí. Ok. ¿Qué tal? ¿Les quedó claro? ¿O cuál método les gusta más, este o este? Ahora, este es zip. Zip es muy útil. Igual ustedes pueden poner aquí más listas. Pueden poner lista 3, lista 4, por ejemplo. Solo que aquí tienen que poner más variables. Num3, perdón, num3 y num4, por ejemplo. Entonces zip es muy útil para eso. Y si ustedes tuvieran más elementos en uno que el otro, lo que hace es cortar hasta la lista que tenga menos elementos. Y lo que hace es como un empaquetado, básicamente, de los elementos. Ok. Entonces. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, la multiplicación? No sé si alguno está llevando física, pero vamos a ver cómo funciona la multiplicación de vectores. Es muy sencillo, entonces no se preocupen. La multiplicación de vectores lo que hace es, vamos a llamarlo producto punto. Producto punto. La multiplicación de vectores, digamos si yo tengo digamos que mi vector sea este. No sé si se acuerdan de vectores ¿cómo se llama? Del colegio. Por ejemplo, yo tengo este vector. Ok, que es 1, 2, 3. Como una lista, igual 1, 2, 3. Luego tengo otro vector v, que puede ser, por ejemplo, 0, 1, 1. Ok, el producto punto de vectores, que sería v c dot u. Ok, lo que hace es multiplicar 1 con 0. Ya ahorita lo agrego. Ok, hace el primero con el primero. Ok, entonces en este caso multiplicaría 1 por 0. Ok, luego multiplica el segundo por el primero. Perdón, el segundo con el segundo. Entonces en este caso sería 2 por 1. Y luego 3 por 1. 3 por 1. Y el resultado de eso es el valor del producto punto. Ok, entonces vamos a implementar eso con una función de Python que básicamente multiplica 1 por 1 y después suma el resultado. Entonces esto sería 2
Este sería 3 y me queda 5, entonces. Ok. Entonces, ¿cómo sería esto en código? Def mult, voy a ponerle mult vectores. Entonces recibo una lista 1, una lista 2, ok, y yo le digo, ok, similar a este que usamos aquí, voy a usar este mismo. Bueno, aquí tenemos que hacer esta misma validación de que sean iguales. Voy a copiarlo todo y lo vamos a cambiar un poco, que lo copio. Entonces ahora esta es la multiplicación. Entonces ahora yo digo, en vez de sumar, multiplico. Mult de lista posición i con lista 2 posición i. Y este mult empieza en 0 y en vez de hacer un append, yo digo mult más igual el resultado de esto, ok, de esa multiplicación, y al final retorno mult, ok. Entonces ahora agrego una celda de código y digo mult vector y sería 1, 2, 3 con 0,1,1 y ahí me da 6. Creo que aquí fallé tal vez. No, aquí está fallando este. Es 1, 2 y 3. Es este que era un 3. Ok. Listo, ahora sí 5. Entonces multiplica 1 por 0, 2 por 1, 3 por 1 y después suma todo. Solo que aquí lo va haciendo la suma de una vez. Hace 1 por 0 y lo suma. Entonces 0. 2 por 1, lo multiplica 2 y lo suma. Y luego 3 por 1, lo multiplica y lo suma y al final nos queda 5. Okay, esta sería como multiplicación de vectores más o menos. Algunas de las operaciones que se pueden hacer con listas. Entonces dice, haga la función notas que recibe un vector con las notas de admisión a la universidad. Cada elemento del vector es un entero entre 0 y 900. La función retorna una lista de tuplas donde cada tupla contiene la nota y cuántos candidatos sacaron esa nota. Ok, entonces vamos a hacer eso. Ok, entonces en resumen, la idea es recibir una lista con notas y devolvemos como el conteo en una tupla de cuántos sacaron esa nota y la nota que sacaron. Entonces digamos def contar notas. Y recibimos aquí notas, por ejemplo. Voy a poner aquí una variable resultado. Dijeron que devolvíamos una lista. Ok, entonces lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que no haya notas repetidas. Solo puedo tener una. Entonces voy a dividir ese problema. Voy a hacer aquí def eliminar repetidas. Ok, y la idea es eliminar un elemento que yo tenga repetido. Entonces recibo una lista y un elemento. Ok, y aquí hicimos, creo que habíamos hecho uno similar. Eliminar repetidos. Bueno, este elimina como la primera aparición de algo. Ok, voy a usar este que ya haya creado. Ok, entonces la lista nueva, la cantidad de apariciones y este no lo ocupo. Así solo elimino todos exceptuando la primera aparición. Entonces ahora sí, y retorno la lista nueva. Ok, entonces primero elimino uno por uno. Entonces, ya que tengo esto, vamos a ir eliminando los repetidos. Entonces hago for num in notas. Bueno, voy a decir for nota in notas. Ok, entonces voy a decir aquí el resultado. Y digo, ok, eliminar repetidas. Y le paso notas y la nota. Ok. Y voy a tener aquí resultado. Ok. Bueno, voy a usar notas más bien para que me quede ahí como irla modificando. Y una vez que tengamos esto, voy a imprimir notas. Ok, nada más para ver cómo va.
Ok, entonces hago aquí el código y pasémosle esta lista de notas aquí. Vamos a ver cuál era este. Copiamos y llamamos a contar notas. Ok, vamos a quitar este y este paréntesis. Creo que me queda un paréntesis aquí. Que me está volviendo vacío. Ok, significa que esta es la que está quedando vacía en algún momento. Podemos hacer un... ¿Cómo se llama esto? Un pequeño vistazo a lo que va haciendo la función, agregando ahí un print. Ahora en cada iteración me lo va a ir mostrando. Ok, ven, aquí me va mostrando como eso. Digamos, cómo va quedando la lista. En este caso, siempre elimina esa. Ok, aquí por ejemplo, en este eliminó 875, aquí 480, bla 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 bla. Y al final se quedó vacío. Entonces, en este caso, le vamos a decir que vamos a hacerlo al revés. Le decimos que lo agregue si y solo si el elemento es diferente o solo ha aparecido 0 veces. Ok, vamos a probar eso. Ahí y en esta. Ok, vamos a hacerlo de esta forma. Nada más que elimine los que sean diferentes. Y lo que voy a hacer aquí es que a notas le agrego al final esa nota que eliminé. Digamos, elimino primero todas y después agrego una aparición de esas. Nada más. Y 875, 480, 560. Entonces 875. Elimino 875, bla 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 bla. Vamos a ver las que están repetidas. 480 va a aparecer solo una vez al final. Aquí está. 875 apareció una vez. 560 apareció una vez. Vamos a ver. Este 100. Es que 100 estaba aquí al inicio. Okay, creo que ya no hay repetidas. Vamos a ver. 100. 875, 480 una vez. 560 una vez. 480 una vez, otra vez, 875 una vez, 100 una vez, 100 una vez, 575 una vez y 480 y ok, todo bien. Ok, estas son como listas eliminadas. Hacemos como una lista donde solo aparezca una vez y así podemos contarlas. Ok, entonces aquí en el resultado voy a hacer una copia de notas. Ok, entonces aquí elimino para que solo tener una cuenta. Ok, solo una aparición. Y aquí vamos a contar. Ok, entonces vamos a poner el resultado igual a notas para tener una copia y aquí voy a poner cuenta, que va a ser una lista. Entonces vamos a usar una función que ya conocemos. Voy a decir for nota y resultado. Ok, y voy a decir ok, vamos a decirle notas.count, si se acuerdan, perdón, el resultado en este caso. Y aquí es en nota, perdón. Notas, resultado, perdón, este resultado, que es el que yo no le eliminé, sino que tengo todas. Decirle resultado.count de nota. Ok, entonces esto me da la cuenta de cada uno. Voy a imprimir aquí para irlo viendo. De nota, coma y la cuenta. Ok. Entonces vamos a ver, int object is not iterable. Ok, estas notas. Ok, entonces aquí me imprime. Ven la cuenta de cuántas veces aparece 560, cuánto aparece 875, cuánto aparece 100 y cuánto 575 y cuánto 480. Entonces vamos a eliminar estos prints que había puesto aquí solo para ver lo que iba pasando en la lista. Y en este vamos a decirle cuenta.append. Y para que lo agregue como tupla, tenemos que agregarle unos paréntesis extra. Nota, coma, resultado.count. Y ahí ya lo cuenta. Y al final lo que tengo que retornar es la cuenta de cuántas conté. Ok, 561, 875 2, 100 conté 3, 575 conté 1, 480 y 4 de 480. Ok,
Ok, hacemos una función que elimina repetidos. Ok, en este caso, bueno, o elimina aparición, sería más bien en este caso. Entonces ahí elimino como todas las apariciones de dicho número. Y aquí, entonces simplemente al final agrego el que eliminé. Ok. Ahora, una vez que ya tengo como todas las apariciones en la lista, empiezo a recorrer la lista que tiene todas las notas. Y bueno, que tiene todas las notas con solo una aparición. Y cuento aquí. Esto es para evitar algo que pasa, y es que si yo recorro la lista con todas las notas, me va a agregar varias veces la nota contada, digamos. Vamos a hacerlo para que lo vean. Si yo recorro el resultado, que es el que tiene como las notas, digamos que tiene como las notas repetidas varias veces. Okay, aquí me da 100 3 veces, 835 2, 480 4, 561, pero vuelve a repetir 480 que aparece 4 veces. Entonces aquí simplemente yo trato de primero tener solo una para que no pase eso. Digamos, ya que como va a recorrer 100, cuenta 100. 875 cuenta este. 480 lo cuenta. 560 lo cuenta. 480 lo cuenta. Y así. Y entonces va a repetir muchas veces. Y no es la idea de lo que queremos. Listar índices. Ok, la idea es recibir un número y una lista y devolver una lista con los índices donde aparece dicho número. Entonces voy a decirle aquí def listar índices. Entonces recibo un número y una lista. Okay, voy a crear una lista índices, ya que ese es mi resultado, una lista con índices. Y lo que voy a hacer es recorrer la lista for i in range del largo de la lista. Y lo que voy a decir es lo siguiente, que si el número que yo estoy buscando es igual a la lista en la posición actual que yo estoy. Ok, si esto se cumple, yo le voy a decir que agregue el índice a la lista. Entonces lista.append y al final retorno esos índices. Ok, esa es una forma. Voy a enseñarles otra forma usando una función nueva que no habíamos visto antes. Entonces yo llamo listar índices. Ok, vamos a copiar aquí esta. Me lo copia todo. Ok, no importa. Listar índices. Ok, si yo la llamo, me da 2 y 4. Y la respuesta dice 2 y 4. Probemos esta otra. Ok, aquí dice que busca strings. Vamos a ver. Listar índices. Y listar así. 1 está en 0 y 1. Ok, aquí está 1. Voy a cerrar esto. Ok, 0 y 1. Luego 1 aparece 3 hasta aquí. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí está funcionando bien. Ok, esa es como la idea. Hay otra función muy interesante que tiene Python. Voy a comentar esto. Vamos a ver. Que es la función enumerate. For y por ejemplo valor. Voy a poner aquí nada más valor. Ok, enumerate de la lista. Vean qué pasa con esta función. Y hable print valor. Ups. Print valor. Ok, vea que me devuelve 0, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 5 y 1. Me está devolviendo una tupla tanto con el índice como el valor de un solo. Por lo que yo podría poner i como valor, ya que es una tupla de dos valores, y valor. Ok, si yo lo voy a ejecutar, ya me los va a dar por separado. 0, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 5, 1. Ok, entonces yo podría usar esto para tener las dos cosas a la vez, tanto el valor para acceder de una vez como el índice. Entonces yo podría decirlo así:
Si número es igual a valor, entonces índices.append el i. O sea, siguiendo la misma lógica. De que si número es igual al valor que yo estoy... que si el valor que yo estoy buscando es... Ya lo dije al revés, que si el valor es igual al número que yo estoy buscando, entonces agregue ese índice. Ok, ahí sigo como la misma lógica. Lo ejecuto. Y otra vez, y igual me da el mismo resultado. Okay, esta es otra forma de hacerlo. Enumerate es muy útil para ese tipo de cosas, cuando ocupo tanto el índice como el valor y no tenga que estar haciendo como lista, índice y bla bla bla. Okay, sino que aquí lo hago como más directamente. Okay, ¿alguna pregunta hasta acá mientras busco otro ejercicio? Hacemos una función que nos dé una lista con los números positivos y otra lista con los números negativos. De hecho es muy similar a la que puse en el Kahoot. Entonces voy a decir una función def obtener positivos y negativos. Ok, entonces yo recibo una lista y tengo que retornar una lista con los positivos y una con los negativos. Entonces voy a dejarlo aquí y voy a hacer otra función que se llame def obtener, o bueno, podemos hacerlo de un solo, la verdad. Ok, voy a hacer una lista que se llame positivos y voy a hacer una lista que se llame, perdón, negativos. Ok, entonces yo recorro la lista para cada número en la lista. Si mi número es igual a es menor que 0, entonces lista, en este caso sería negativos .append ese número. De lo contrario sería un número positivo. Entonces simplemente hago positivos.append num y retorno positivos, negativos. Ok, y sintaxis inválida aquí. Ok, listo. Ahora probémosla. Vamos a ver si hay una prueba aquí. Entonces llamamos a obtener positivos y negativos. Ok, entonces ahora sí, aquí me da una lista donde están solo los números positivos y aquí una lista donde están solo los números negativos. Aquí podríamos seguir agregando números: 2, 0, menos 15, menos 17, y ahí siempre nos los va a dividir en una lista con positivos y una lista con negativos. Ahora un poquito de matrices. Ok, voy a dejarlo en diccionarios para la próxima vez. Veamos matrices porque me dicen que no entiende matrices también. Ok, veamos matrices. Matrices básicamente es una lista de listas. Ok, entonces no sé si alguna vez los han visto. Bueno, no sé si alguno está llevando álgebra, pero si no, no importa. Ok, una matriz es una lista de listas. Pues por ejemplo, yo creo que una matriz voy a llamarla A. Ok, ahí por ejemplo esta es una matriz, digamos que vacía. Yo lo que tengo que hacer, si ustedes se acuerdan como las tablitas de Excel, es crear filas y columnas. Entonces cada lista va a ser una fila y cada elemento dentro de la lista va a ser una columna. 5, 6, 7, 8. Ok, por ejemplo aquí tengo una matriz de 1, 2 filas y 1, 2, 3, 4 columnas. Aquí es importante de que cada lista tenga la misma cantidad de elementos. Si la primera lista tiene 4, las otras también tienen que tener 4. Si la primera lista tiene 3, toda la lista tiene que tener 3. Siempre tienen que ir como iguales. Ok, voy a agregar una fila. Nada más 9, 10, 11 y 12. Ok, ahí ya creé como una matriz. La matriz sigue funcionando igual que una lista. Una matriz es una lista normal. Yo podría agregarle una nueva fila. Ok, yo le digo por ejemplo a.append y agrego una fila. Ok, por ejemplo agrego 12, 13, 14 y 15. Ok, y ahí la agregué. Y si la muestro, ahí está, agregué una nueva fila. Básicamente tengo que tener cuidado de siempre agregar una con la misma cantidad de elementos.
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero acceder a una fila en específico? Si yo quiero, por ejemplo, acceder a la primera fila, simplemente digo posición 0. ¿Ok? La primera fila sería esta, la 0. Ahora, como es una lista, esto también es una lista. Cada fila es una lista también. Yo podría agregarle un elemento más. Solo que si yo quisiera agregarle un elemento más, tengo que tener cuidado que tengo que agregárselo también a todos. Si yo agrego un elemento, tengo que agregárselo a todos, porque tengo que seguir manteniendo la integridad de que todas las filas tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, si ahora, por ejemplo, yo quiero acceder no solo a una fila, sino a una columna en específico para obtener el valor, ok, yo digo a, por ejemplo, posición 0. Digamos que yo quiero tener el 3, este 3 de aquí. Yo digo a posición 0. Ok, ya llegué a la fila. Como esto también es una lista, yo puedo acceder a través del índice 0, 1, 2. Entonces ahora digo posición 2. Y ahí está, ya tengo el 3 que quería. Aquí hay que tener cuidado que ya no puedo volver a accesar porque ahora esto es un valor numérico. No, ya no es una lista. Ok, nada más hay que tener cuidado con eso. En este caso solo puedo tener dos índices. Vamos a agregar aquí otra línea de código. Entonces, al ser una matriz, son listas de listas, por lo tanto yo puedo aplicarle cualquier método o cualquier cosa que ya hemos visto de listas. Y si yo igualmente indexo para obtener una fila, igual puedo hacerle cualquier operación de listas a esa fila, porque siguen siendo listas. Nada más de que lo tengan claro ahí. Ok, nada más voy a corregir este. Y listo. Ahora, ¿cómo recorre una matriz? Okay, al tener dos índices, tengo que recorrer con dos for. Okay, tengo dos formas de hacerlo. Puedo decir for fila in A y for columna in fila. Ok, y yo ya en columna, al revés, columna. Ok, entonces ya en columna está guardado el valor. Entonces si yo imprimo columna, okay, ahí ya está imprimiendo los valores, solo que los imprime ahí chorreado. ¿Qué pasa si yo quiero imprimirlo un poquito más parecido a una matriz que sea así como cuadrada, como esta por ejemplo? Ok, yo puedo usar end, que me cambia con qué termina el final del print. Normalmente el print siempre termina como con un salto, ven, siempre salta. Entonces yo le voy a agregar un tab. Ok, un tab es como las tabulaciones aquí del código. Le voy a agregar como esta cantidad de espacios. Bueno, esta más puntualmente. Si yo hago esto, ahora tengo un problema. Y es que ahora se me hace todo en una sola fila. Ok, ¿cómo soluciono esto? Le digo print. Ok, cuando termine de imprimir la columna, imprima una nueva línea. Ok, este vacío es como decirle imprimo una nueva línea. Ok. Y ahí ya me lo acomoda. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya lo tengo como arregladito bonito. Ahí como que se parezca más a una matriz. Esta es una forma de imprimirlo. También pueden, vamos a ver, hacer otra nueva línea de código. También pueden hacerlo con índices, no hay problema. For i in range. En este caso, lem de A, ok, aquí cuenta las filas, cuántas listas tengo, 1, 2, 3, 4, ok, esas son las filas. Y ahora para recorrer las columnas, for J in range, y aquí ya no puedo hacer len de A, tengo que hacer len de A de cualquier posición. Puedo decirle por ejemplo i, para que siempre cuente la cantidad de elementos que hay ahí. O como se supone que todas las listas son del mismo tamaño, puedo decirle 0. Aquí me cuenta la cantidad de columnas. Vean que dice, ok, ¿cuántos? Vean que aquí dice, ok, en la posición, en la 0 de la matriz, o sea, la fila 0, ¿cuántos elementos hay? Es lo que me dice aquí len de A posición 0. Ok, entonces ahí los cuenta. Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, imprimir igualmente. Por ejemplo, no sé si ya vieron el video que subí de entradas y salidas, pero esto lo puse ahí. Usar esta forma. Y coma J, como diciéndole una posición, es igual a posición I y J.
Ok, entonces ahí lo puedo imprimir. Ok, entonces me dice que en 00 hay un 1, que en 01 hay un 2, que en 02 hay un 3. De hecho podemos imprimirlo un poquito más similar a como se vería. Así. Ok, que en A00 hay un 1, que en A01 hay un 2, que en A02 está un 3, que en A03 hay un 4 y así. Me imprime como que hay en cada posición. Ok, si no han visto el video de entradas y salidas, básicamente aquí le estoy dando un formato. Ok, van a reemplazar esto de aquí por el valor, digamos, que tenga ahí. Va a reemplazar esto de aquí por el valor que tenga J. Y va a reemplazar esto de aquí por toda esta expresión que yo puse. Ok, cuando yo pongo una F adelante de las comillas en un print, él me va a dar un formato. El formato me va a permitir como agregarle como pequeñas sentencias de Python. Por ejemplo, si yo agrego brackets, puedo poner a interpretar y va a mostrar el resultado que debería. Ok, eso es como un poquito más sobre esto y otros que expliqué ahí. Hasta aquí. Ok, esto es como recorrerla. Ya vimos dos formas. Podemos usar el for que recorre elemento por elemento o el for que va índice por índice. Son como las dos formas. Tienen ahora esta elegante forma también de imprimir. Ahora, ¿cómo haríamos para sumar dos matrices? Esa es otra pregunta que podríamos tener. Hagamos una función que se llame def. Bueno, primero hagamos una que se llame def crear matriz, que va a crear una matriz aleatoria para que sea más fácil de trabajar. Import random. Ok, crear matriz recibe la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces, creamos aquí, por ejemplo, A igual a vacío. Yo digo for i in range de la cantidad de filas que ocupo. Creo una variable fila, que también va a ser una lista, que es donde voy a ir creando la fila. Y hago for j in range de le puse, ok, que es de columnas. Y aquí digo fila.append random.rounding de, por ejemplo, de 0 a 100 o de 0 a 10 para que la suma no dé muy grande después. Entonces aquí creo una fila, le agrego la cantidad de columnas que me están pidiendo y después, cuando termine ese ciclo, le digo a.append fila, y aquí ya agregué una nueva fila a la matriz. Que cuando se vuelva a repetir, fila se limpia, agrega otra vez cantidad de columnas y sigue el proceso. Y ya cuando haya agregado la cantidad de filas que quería, retorno a la matriz. Okay, esta es una forma de hacerlo. Hay una forma con compresión de listas, pero vamos a dejarlo para después. Igual también lo vimos en la tutoría pasada, pero vamos a dejarlo como para después, para concentrarnos en la suma. Voy a correr esto. Entonces voy a crear una matriz A y llamo a crear matriz, digamos que de 10, no, muy grande, de 5 por 5, y B igualmente de 5 por 5. Ok, vamos a imprimir A y B, nada más para ver que estén correctas o que no tire error. Ok, ahí están. Ahora vamos a llamar aquí una función def sumar matrices. Ok, este sumar matrices recibe dos matrices y la suma. Ok, entonces sacamos aquí una variable que se llame suma. Aquí está con doble S. Ok, una variable que se llame suma. Ya vimos que puedo recorrer, digamos, si yo uso, ¿cómo se llama esto? Si yo uso zip, yo puedo ir recorriendo las dos matrices a la vez. Podría decir como for en fila 1, como a fila 2, in zip de A, B. Entonces lo que haría sería más bien, en este caso, agruparme la fila 1 de esta con la fila 1 de esta, la fila 2 de esta con la fila 2 de esta, o incluso más bien fila A y fila B para que no se confunda. Entonces me da el 0 de este con la posición 0 de esta, la posición 1 de esta con la posición 1 de esta, y ahí me dando las filas. Y después podría hacer lo mismo. La otra forma también usando range. Ok, una de las condiciones para
poder sumar matrices es que ambas matrices sean iguales. Si no son iguales, no son sumables. Vamos a asumir que son igual, que son como de las mismas dimensiones, para no entrar en esos temas. Entonces yo puedo decir for i in range de len de a, por ejemplo. Okay, cualquiera de los dos da lo mismo. For j in range de len de, por ejemplo, b posición i, nada más por decir algo para que vean que da igual cuál de las dos usemos. Ok, y luego digo, ok, voy a crear aquí una nueva fila donde voy a ir creando como las sumas. Ok, yo digo fila.append sería a de i, j más b de i, j. Ok, y aplico lo mismo, suma.append fila, y retorno simplemente la suma, que ya es el resultado. Ok, entonces ahora sí, llamo a sumar matrices y a, b. Ok, voy a guardar esto en una variable que se llame suma, y voy a imprimir a en una línea, b en otra línea, y voy a imprimir suma. Ok, vamos a ver que funcione todo. Ok, voy a cambiarle esto que llegue hasta 9 nada más para que queden como alineadas. Ok, entonces sumo 5 con 7 me da 12, 5 con 4, 9, 8 con 6, 14, 0 con 0, 0, 0 con 3, 3, y ahí va. Ok, va sumando como uno a uno los elementos, así como aparecen. Y me tiene que dar una matriz con las mismas dimensiones, no me puede dar más ni menos. Vamos a hacerla más pequeña, por ejemplo de 2 por 3. Ok, de 2 por 3, en este caso aquí hay una, aquí hay otra. Tengo dos filas, la primera son las filas y tres columnas, 3 y 3. Ok, ahora yo hago la suma, 9 más 7, 16, 6 más 9, 15, 0 más 1, 1, 5 más 0, 5, 3 más 5, 8 y 0 más 5, 5. Y ya ahora sí tengo la matriz suma, que tiene que tener las mismas dimensiones, 2 filas y 3 columnas. Hasta aquí. Que eso sería como todo de listas y matrices, básicamente. Igualmente, lo más difícil tal vez de programar es la multiplicación de matrices. Ok, voy a repetir. Diccionarios. Ok, un diccionario es como una buena analogía de un diccionario, por ejemplo, de inglés, español o español inglés. Por ejemplo, si yo quiero saber qué significa, por ejemplo, en inglés, ¿cómo puedo decir manzana? Yo pongo manzana como llave y él me da un valor, que va a ser apple. Entonces, eso es como una buena analogía. Ahora, si yo quiero crear un diccionario vacío, simplemente pongo el nombre que le voy a dar a mi diccionario igual a brackets. Aquí hay que tener en cuenta que también se usa para conjuntos. Entonces, nada más dependiendo de cómo lo trabajemos, así se va a reconocer. Entonces, ahora, ¿cómo agrego elementos a mi diccionario? Si yo digo diccionario, llave, y le doy un valor. Ok. Entonces, si yo mostrara mi diccionario, voy a ejecutar otra de la celda de arriba para que no me aparezca. Ok. Ok. Ahora me aparece un diccionario donde está una llave con un valor almacenado. Si yo agrego otro elemento, por ejemplo, diccionario, y le digo, por ejemplo, salut, que en francés significa hola, o de ahí, como quieran verlo. Diccionario otra vez, para ejecutarlo y verlo. Ahora me sale una nueva llave, que es salut. Entonces ya ahí tengo algo. Ahora, ahora yo puedo ir y seguir agregando como cosas. Ok, si yo quiero accesar al valor, como decíamos, yo simplemente le doy mi llave y él me devuelve el valor, me da la traducción, básicamente en este caso. Y así puedo hacer un diccionario de inglés a español, o de español a francés, o alemán, portugués, lo que quieran.
Ahora, digamos, si yo pongo una llave que no existe, por ejemplo, digo no sé, manzana, voy a poner manzana. Yo pongo la llave manzana, me tira un error. Y me dice que hay un error de llave, que esa llave no existe, básicamente. Ok, entonces si yo trato de acceder a una llave que no existe, hay error. Siempre tengo que crearla antes. Ahora, si yo, si yo hago, por ejemplo, una manzana a una llave que ya existe y le cambio el valor, por ejemplo, a 23, vean qué pasa ahora. Ok, vean, como la llave ya existe, él simplemente lo que dice es la voy a reasignar. Entonces le cambio el valor ahora. Ahora salud ya no es hola, sino que ahora es 23. Ok. Las llaves en los diccionarios pueden ser strings, ints, floats, pero no pueden ser ningún tipo de dato que cambie. Por ejemplo, las listas pueden cambiar. eh, no puedo usar otro diccionario de llaves. No puedo usar tuplas de llaves. Solo puedo usar strings y enteros. Y flotantes, perdón, o sea, números en general. Ok, si yo trato de usar una lista, no me va a funcionar. Ok, ya vimos cómo agregar, cómo modificar y el error que pasa cuando trato de acceder. O sea, cuando trato de obtener un valor, puedo obtenerlo, pero si no existe una llave, me tira error. Ahora, ¿cómo borro yo una llave? Yo uso del diccionario y pongo la llave que quiero eliminar. Digamos que quiero deshacerme de salud. Si yo hago esto, se va a borrar. Espera ahí un toque. Agregamos una nueva celda. Diccionario, al revés. Y ya la llave no existe. Con del yo lo borro. Y también habíamos visto tutoriales anteriores que del también me servía para borrar variables. Si yo hago del de diccionario, más bien me va a borrar todo el diccionario. ¿Ven qué pasa? Bueno, no me va a borrar todo el diccionario, sino que ahora ni siquiera va a reconocer diccionario como existente. Si yo hago del de diccionario, me va a borrar todo el diccionario. Diccionario. Literalmente todo el diccionario. A tal punto de que ahora ni siquiera reconoce que era diccionario. Ahora, si yo quiero inicializar un diccionario ya con algunos valores, diccionario, yo pongo las llaves y digo, por ejemplo, salute, igual que teníamos ahora, salute, tengo hola. Puedo tener apple, dos puntos, manzana. Ok, pongamos algo en alemán también, venga, hambre. Ok, creo que era así, ya no me acuerdo, bueno. Ok, por ejemplo, entonces ya tengo un diccionario inicializado. Si yo muestro diccionario, ahí está. Ya el diccionario está creado. Ahora, yo puedo acceder tanto a las llaves como los valores por separado. Si yo digo diccionario.values, me devuelve solo los valores. Me devuelve hola, me devuelve manzana, me devuelve hambre. Ok, si yo le digo diccionario.keys, me va a devolver las llaves salud, apple y henga. Entonces, ahí está. Ok, también puedo obtener como una tupla llaves y los valores. Entonces yo digo diccionario.items, me los devuelve. Ok, ahí me da una tupla con la llave y el valor. Llave, valor, llave, valor. Okay. Y todos estos tres son iterables. Yo puedo, por ejemplo, mostrar todos los valores que hay en el diccionario de dos formas. Puedo decir, bueno, tres formas. Que puedo decir for key in diccionario. Si yo hago esto, me da todas las llaves. Por ejemplo, print key y diccionario key. Okay, si yo hago esto, un segundo, ahí está. Me imprime la llave con su respectivo valor. Ok, siempre que lo recorro de esta forma, me da la llave. También puedo recorrerlo directamente pidiéndole las llaves. Okay, vamos a ver el toquecito. Agrego la celda. Ok, puedo decirle for key in diccionario.keys. Ok, punto keys.
Que ya yo puedo hacer lo mismo, print key y print de diccionario key. Print key y diccionario key. Y ahí está, entonces vamos a obtener el mismo resultado. También la tercera forma de hacer esto es usando ítems. For key y value in diccionario.items. Ok. Entonces ahora sí imprimo key. Y ya no tengo que hacer diccionario key, sino que solo imprimo value. Que es donde se está guardando el valor ya directamente de lo que me devolvió la tupla. Entonces esperando ahí. Y ahí está. El mismo resultado. Ok, esas son las tres formas de imprimirlo. Ok, hay más cosas que tienen los diccionarios. Vamos a ver. Ah, bueno, importante. La llave del diccionario dijimos que solo pueden ser strings, enteros, flotantes, pero el valor puede ser cualquier cosa, inclusive otros diccionarios. Por ejemplo, voy a decir aquí, vamos a ver, voy a crear aquí un diccionario 2. Diccionario 2 igual a, vamos a ver, voy a poner 2, 2, 3, 3 y 4, 4. Entonces yo puedo usar otro diccionario como, digamos, como valor de un diccionario. Ahí puse 4, vamos a ver. 4. Ok, entonces veamos este diccionario. A ver, diccionario 2. Ok, si yo ejecuto la celda, ahí está. Entonces está el diccionario que creamos. Ahora, yo entonces el que teníamos antes. Diccionario, voy a decirle aquí, por ejemplo, llave que sea dict. Entonces digo que este va a ser diccionario 2. Ok. Bueno, si ahora yo lo trato de ver, yo veo que ahora hay una llave dict que tiene mi diccionario que creé. Igualmente, hay otra forma de crear diccionarios, que es que yo puedo crear una tupla, por ejemplo, vamos a crear aquí como elementos, donde yo puedo poner, por ejemplo, llaves, digamos una tupla con llaves y valores. Ok, sería de esta forma, perdón. Que yo creo como una tupla de tuplas, donde pongo primero llave y después valor. Por ejemplo, 2. Ok, por ejemplo este. Y yo puedo decir, puedo llamar la reservada de Python, que es para el tipo de dato, que es dict, y le paso elementos. Entonces esto me va a devolver un diccionario nuevo. Ups. Dice la secuencia número 2 tiene largo 5,2. Ok, aquí me faltó. Ok, ahí está. Ven que ahora mueve el diccionario con las llaves que le pasé en la primera posición de las tuplas y un valor que es la segunda posición de las tuplas. Esta es otra forma de crear los diccionarios. Okay. Igualmente, como digamos, como también vieron ya, si yo tengo un diccionario, voy a borrarle la llave que le había creado antes de esta. Voy a borrarla, nada más. Ok. Si ahora yo veo los diccionarios, digamos, si yo tengo este diccionario, si yo trato de cambiar el valor de una llave, digamos, de modificarlo, entonces, digamos, se va a cambiar. Digamos, por ejemplo, si yo ahora, si pensemos que yo quiero crear ahora una llave Apple y que yo no quiero que valga manzana, sino que, por ejemplo, en francés, que es poms. Ok, digamos, digamos, si yo hago esto, me va a cambiar la llave. Yo ya no podría tener como dos valores para la misma llave. Entonces, ¿cómo podría hacer yo para tener dos valores para la misma llave? Yo lo que podría hacer es crear mi llave
como una lista, por ejemplo. Entonces, cada vez que yo quiera agregarle un nuevo significado a esa palabra, por ejemplo, yo le digo .append. Entonces yo le agrego que apple es manzana. Y por ejemplo también le puedo decir que diccionario llave apple también es pom. Ok, entonces así yo puedo tener como dos valores para la misma llave. Si yo veo diccionario, entonces yo ya tengo dos valores para la llave, pero esta es la única forma de hacerlo. Yo no podría tener una llave apple con manzana y otra llave apple con poms. Siempre tendría que hacer como una lista e ir agregando ahí los diferentes significados que podría tener. O en este caso, que apple sean como diferentes valores también. No sé, o que esto sea one y otros valores. O sea que para la misma llave siempre ocupo una lista si yo quiero tener diferentes valores almacenados. Ahora vamos a ver. Ok, para copiarlo, igual que el otro, también tengo copy. Ok, este me genera directamente la copia de diccionarios. Y para borrarlo todo, ya vimos que no funciona con clear. E ir llave por llave borrando, no funciona con del. Si yo hago del, borra directamente toda la variable y se olvida de que existe. Mientras que con clear, yo borro el diccionario. Ahora, si yo trato de mostrar el diccionario, va a estar vacío, ya borré todas las llaves. Esta es como la forma de hacerlo. Ok, si usan del, ya murió la variable. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque de hecho diccionarios es bastante corto. Ya sería solo como ponerse creativo de cómo se usan. Más que todo los diccionarios son útiles cuando, digamos, piensen ustedes que... Voy a tocar un tema que tal vez no debería tocar. Voy a hacer un gráfico. Ok. Nada más voy a hacer un gráfico. Ok, por ejemplo, si yo digo plt.show me va a mostrar un gráfico. Voy a generar x igual a... Voy a tocar otro tema que tampoco tengo que tocar. NumPy es una librería que me permite generar arreglos. Digamos arreglos y listas de una forma muy sencilla. Se llaman arreglos normalmente. Por ejemplo, vean qué fácil yo genero np.random.randint. Ok, por ejemplo, yo con esta función voy a ejecutarlo nada más un toque para que me cargue las librerías. Ok, vean qué fácil yo puedo generar algo aleatorio aquí. Con randint, yo le voy a pasar, si no me equivoco, son el tamaño de lo que yo quiero. Esto es random, por ejemplo. Ok, vamos a ver. Y voy a imprimir X, nada más para que vean lo que hay en X. Ok, vean que en X, vean, con un solo comando yo generé una matriz aleatoria de 10×10. Esta es la utilidad de random. También yo podría decirle nada más como que me genere una lista, una secuencia de 10 valores. Eso es lo que voy a hacer. Y yo lo hace como de una forma muy sencilla. Entonces ahí me genera 10 valores aleatorios. Ok, ahí está, por ejemplo. Ok, me generó una lista muy sencilla. Un solo comando y ya generó una lista de números aleatorios. Ahora, lo que quiero mostrarles aquí es algo. Piensen ustedes que, por ejemplo, están trabajando en algo, no sé, como que tienen que hacer un censo de una población. Ok, sería tal vez para ustedes digamos que esto es como, tal vez no la población, sino que es algún porcentaje ahí, como digamos que la cantidad de, no sé, de nacimientos, o sea, bueno, el porcentaje de nacimientos por ciudad, una cosa así, por decirlo así, pero tal vez no es muy real. Entonces ustedes tendrían que tener, por ejemplo, una variable con nacimientos, y tendrían que tener, por ejemplo, una variable con los nombres de los países o el nombre de las ciudades. Lo cual sería un poquito difícil porque ahora tendrían que decir, por ejemplo, países, voy a ponerle ciudades. Entonces piensen que ustedes tendrían que tener Cartago, tendrían que tener Limón, tendrían que tener San José, bla 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 bla, como por separado. Ok, entonces es un poquito más útil en vez de ustedes lo tuvieran como en un solo lugar. Que por ejemplo, si ustedes quieren tener León, voy a poner un diccionario de ciudades. Para borrar esto, al final no hice lo que quería hacer. Ok, ciudades, por ejemplo. Y que ustedes tengan, por ejemplo,
Cartago. Y supongamos que aquí tenemos la población. Entonces, población por ciudades. Entonces yo puedo decir que Cartago, no sé, tiene, no se va a batear 500.000 habitantes, por ejemplo. Ok, y no sé, San José debe tener más, así que digamos que tiene 1 millón, así como bateando. Entonces digo, San José tiene como 1 millón de habitantes, y así sucesivamente. Ok, es como más sencillo tenerlo, digamos, tener organizada la información de esta manera que tener una lista con los nombres y una lista con la población. O otra cantidad de personas vacunadas. Entonces es mucho más sencillo tener un diccionario con esa información que tener 4 listas con la información separada y que tienen que recorrer las 4 al mismo tiempo. Entonces con un diccionario nada más dicen, ok, digan, deme la, por ejemplo, de Cartago, deme ya se me olvidó el nombre, deme la población y ya, de una vez más sencillo. Eso podemos hacerlo, deme un segundo porque está demasiado pegado la compu. Ah, ok, entonces la idea sería como tener, ahí está, ahí ya está reaccionando. Ok, la idea entonces sería tener un Cartago y que adentro también tenga como, ok, entonces la idea sería como tener, ahí está, ahí ya está reaccionando. Ok, la idea entonces sería tener un Cartago y que adentro también tenga como, vamos a ver si puedo borrar esto, y que a la vez tenga otro diccionario, por ejemplo con población, con toda la información, como con población, con, bueno, ya me cargó, para que podamos ver el ejemplo, con población, con cantidad de vacunados, por ejemplo, cantidad de personas enfermas. Ok, eso sería una forma. Dame un segundo que esto está jodidamente pegado. Entonces yo tengo, por ejemplo, ahí en Cartago una población. Ah, todavía sigue pegado. Creo que es porque se desconectó el archivo. Entonces está medio pegado mientras vuelve a hacer como todo lo que tiene que hacer. Ok, población, no sé, digamos que millones es 0.5, por decirlo así. Ok, tengo una mejor idea. Yo creo que mejor les mando, les puedo escribir aquí como una explicación tal vez. Y mejor se los mando junto con este documento de cómo sería el ejemplo de cómo usarlo. Voy a escribirles aquí como toda la explicación mejor para que lo puedan ver. Porque yo creo que está como muy pegado esto, sí, pegadísimo como para poder verlo. Y mejor terminamos aquí.